Pues con el uso de la voz, a Gustavo Madero Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos, estimados representantes de los medios de comunicación. Saludo al presidente del PRD, Carlos Navarrete, en una manifestación conjunta de preocupación por la evolución del proceso electoral en Chiapas. En el PAN vemos con gran preocupación la acelerada regresión autoritaria que aflora desde que el PRI regresó a Los Pinos en diciembre del 2012. Esto se viene presentando en cada una de las elecciones que venimos presentando desde entonces. Incluso cuando aún nos encontrábamos en plena negociación del famoso Pacto por México, la etapa de diálogo y negociación intensa entre las tres principales fuerzas políticas, en aquel entonces tuvimos que suspender la mesa del Pacto por México hasta que se firmara un adendum para blindar las elecciones de julio del 2013. No es ocioso recordar que dicho adendum también fue ignorado por el gobierno y que aún están impunes los delitos y los delincuentes que en abril de ese año desenmascaramos como ladrones de elecciones en el estado de Veracruz. Bien dice la Carta Democrática Interamericana firmada por la OEA que son componentes fundamentales de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos. Sin embargo, en Chiapas vivimos un proceso que nació viciado desde que el Verde Ecologista y el PRI propusieron que las elecciones se tuvieran un mes después que las federales, contrario a lo que dictaba el texto constitucional. Durante toda la breve campaña se presentaron graves abusos. Un instituto electoral que decidió permitir el registro por separado de candidatos del PRI y del Verde, aún y cuando habían firmado un convenio de coalición, el cual no fue respetado y que le privó de certeza al proceso electoral. Un instituto electoral que aprobó candidaturas sin cumplir la paridad de género, al grado que la Sala Superior del Tribunal Electoral no solo ordenó al PRI y al Verde sustituir a más de 40 candidatos respectivamente, sino que ordenó iniciar un proceso de sanción contra los 8 consejeros electorales locales e imponerles amonestación pública que aún están pendientes. En este proceso vivimos violencia y amenazas contra candidatos y promotores electorales, incluso violencia contra mujeres candidatas, al grado que una de nuestras candidatas alcaldesas sufrió agresiones físicas que la mantuvo hospitalizada durante 3 días, y otra, una candidata a regidora, fue sujeto de una brutal violación sexual. Los ilícitos desde la jornada electoral empezaron a cometerse desde un día antes, lo que propició que la FEPADE realizara cateos con resultados lamentables. Incluso durante la jornada electoral vivimos momentos de mucha tensión en todo el estado, en particular en Tuxtla Gutiérrez, la capital. Desde tempranas horas de la jornada detectamos a una camioneta negra marca Yukon con placas DNR 5932 con personas armadas siguiendo y persiguiendo a nuestro candidato Francisco Rojas y recorriendo colonias como Buenavista, Chapultepec, Vistahermosa y Mirador. A mediodía fueron quemadas casillas en plena jornada electoral. Cerca de las 2 de la tarde, ciudadanos detectaron a una funcionaria pública, ahora ya es famosa en las redes sociales, conocida como Lady Mapache, con padrones de beneficiarios del Instituto de Bienestar Social, en la que cotejaba el voto en clara delincuencia electoral. Posteriormente nos enteramos que la detenida con padrones sociales era Verónica Rodríguez Montes, presidenta del Instituto de Posgraduados del Gobierno del Estado, y actualmente se encuentra en proceso penal, ya que fue detenida infraganti
y el vehículo en el que se transportaba se encuentra confiscado con todas las carpetas de la información que usaba para cometer esos delitos electorales. La corrupción descarada, solapada por el contubernio entre el PRI y el Verde, ha dotado de mayoría legislativa en la próxima legislatura, número 63. En el momento de mayor rechazo al PRI y de mayor desconfianza al presidente de la República. Todo esto lo ha logrado hacer mediante campañas anticipadas, simulaciones de informes legislativos, dispendios multimillonarios, obsequios prohibidos de material y útiles electorales, entre muchos otros delitos, que el INE ha tratado de frenar con multas, pero estas multas serán pagadas precisamente con las prerrogativas que obtendrán mediante estos fraudes electorales para hacer del fraude electoral un mecanismo autofinanciable. Aún así, los triunfos que llegamos a obtener en estas elecciones disparejas tratan de ser revertidos mediante la administración tortuosa y sospechosa de un PREP y un Instituto Estatal de Participación Ciudadana, Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas. El PAN ganó la capital del estado con el doctor Francisco Rojas en Tuxtla Gutiérrez. El PREP de Chiapas sospechosamente se suspendió cuando se revirtió el resultado a nuestro favor. Sin embargo, en nuestras actas ya contabilizados tenemos el triunfo. Aún y con la complicidad entre el Instituto Electoral, el gobierno y el PRI Verde, la ciudadanía se manifestó y le otorgó el triunfo a nuestro candidato. Le exigimos al Instituto Electoral que lleve a cabo las acciones necesarias para respetar y garantizar este triunfo de Acción Nacional y los demás partidos políticos, como los del PRD, de Movimiento Ciudadano y de Morena, en sus respectivos distritos y municipios. No es posible que el fraude electoral se convierta en una parte natural del paisaje de México gobernado por el PRI. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Cuando en 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, su demanda principal en aquel momento era el respeto al voto de los mexicanos. Veníamos de un fenomenal fraude en la elección presidencial de un año antes. Y durante 27 años hemos luchado, hemos realizado reformas, una, otra y otra, en el Congreso de la Unión, para garantizar lo más elemental, que el gobierno no intervenga en las elecciones, que no controlara los órganos electorales y que respetara el voto emitido por cada ciudadano libremente en las urnas. En el país hemos tenido grandes avances en esa materia, pero hoy en Chiapas tenemos una regresión autoritaria de 27 años. Hoy tenemos prácticas como si estuviéramos en 1988. Hoy en Chiapas se coloca como un rosario todas las prácticas que hace 27 años combatimos desde la oposición, cuando el PRI gobernaba el país, como ahora lo está haciendo nuevamente. En Chiapas no hay autonomía del órgano electoral. Es un órgano electoral supeditado, nombrado por el INE, pero en realidad que recibe instrucciones directamente del gobierno del Estado. Sus integrantes violaron flagrantemente la ley al permitir el registro sin paridad de género, fundamentalmente del Partido Verde y del PRI. Y luego permitieron las prácticas que el presidente nacional del PAN ha mencionado y que ayer fueron llevadas hasta sus extremos en una jornada electoral agitada, claramente anómala, con violencia en diversos municipios del estado, con una persona fallecida y varios heridos, con más de 200 denuncias que la FEPADE ya informó recibió ayer, con más de 10 detenidos, incluyendo esta funcionaria del gobierno del estado, y con pruebas, audios, videos y fotografías de la forma en cómo se utilizaron
programas sociales, policías municipales, programas del gobierno del estado y en un video que está circulando ya en YouTube, que ayer fue presentado en Tuxtla Gutiérrez, el procedimiento de las listas en una pequeña mesa en una casa cercana a una casilla, en donde el Partido Verde está entregando 400 pesos por persona que pasa de la casilla a la casa a recibir su dinero. Está en unos minutos, podríamos verlo ya directamente en YouTube como una prueba muy clara. El día de ayer, todas las trampas se pusieron en práctica, toda la coacción del voto, toda la compra descarada en un estado pobre, marginado, con muchas necesidades, todo el aparato de gobierno puesto al servicio de un partido nacional, el Partido Verde, y dos partidos locales dirigidos por gente del gobierno del estado, en coaliciones extrañas, simplemente para acaparar el mayor número de resultados positivos. El PREP todavía no supera el 81% de los resultados. Curiosamente, la ciudad más urbana, Tuxtla Gutiérrez, a exactamente 24 horas de que cerraron las casillas, no ha terminado de subir al PREP los resultados de la totalidad de las casillas. Ya no se diga de otros municipios lejanos. El Partido de la Revolución Democrática, luchando a contracorriente contra todo y contra todos los aparatos municipales y estatal, hemos acreditado 10 triunfos municipales. En 2 de ellos, el PREP nos da una disputa cerrada con el Partido Verde. En 8, las cifras en nuestro poder y en poder del PREP nos dan el triunfo ya. Pero tememos en el PRD que se esté preparando una maniobra de segundo piso, de que con el 20 o 19% de casillas que el PREP no tiene y que tendrán que abrirse hasta el miércoles en el cómputo, se pretenda lo que ya empieza a aparecer en diversos municipios. En ninguna parte del país, más que en Chiapas, estamos regresando a resultados de casillas donde vota el 100% del padrón registrado. 100%. Ni un solo integrante del padrón de electores en esa casilla faltó a votar. Mientras que en la normalidad de otros municipios hay presencia del 32, 35, 40 y hasta 47% de asistentes a urnas, hay casillas en Chiapas, otra vez como ocurrió en la elección federal del mes pasado, con el 100% de asistencia a urnas. Y tememos la oposición en Chiapas que entre el día de hoy y el miércoles, en las casillas que no están en el PREP, aparezcan justamente esos resultados del 100%, por supuesto, del 100% de votantes, con el 98.5 para el Partido Verde y el 1.52 para el conjunto de la oposición, con el objetivo de modificar el resultado y la tendencia que se tiene ya en por lo menos 15 municipios, 10 municipios del PRD, 4 municipios del PAN, 2 municipios de Movimiento Ciudadano, 3 municipios de Morena y 1 municipio del PT, que fue el único que se les escapó en este operativo integral que ayer montaron en 122 municipios. Por eso hoy en la mañana los representantes estatales de Movimiento Ciudadano, del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática expresaron una opinión común, conjunta, en una declaración de prensa con la presencia de los tres, llamando al órgano electoral a respetar el resultado electoral. Y hoy el presidente Gustavo Madero y un servidor ratificamos la declaración de nuestros dirigentes estatales en Chiapas. Pese a todo, les ganamos alrededor de 15 municipios, entre ellos la capital del estado. Pese a todo, logramos una hazaña arrebatándoles 15 triunfos de este aparato brutal que en Chiapas se ha montado premeditadamente. Y por lo tanto, un llamado al Instituto Nacional Electoral. El INE tiene responsabilidades en la actuación
del OPLE, del órgano local de Chiapas. Se han visto obligados a iniciar proceso de sanción por resolutivo del Tribunal Federal Electoral. Y sin embargo, el INE solo mandó ayer a un consejero para que acompañara al órgano local. Por cierto, qué curioso, el consejero que propuso a los integrantes del órgano local de Chiapas, el consejero Baños. Algo se le conoce en el INE sus prácticas a este consejero. Y en la FEPADE, más de 200 denuncias. En el tribunal, decenas de denuncias, de testimonios de lo acontecido en esta irregular jornada del día de ayer. Termino diciendo que en el caso del PRD, regresamos otra vez a la lucha de hace 27 años, a defender el voto emitido en las urnas, por el partido que haya sido, pero que sea un voto limpio, un voto depositado. Y por lo tanto es inaceptable para nosotros cualquier pretensión de que en las próximas horas o de aquí al miércoles se pretenda incluso arrebatar de manera ilegal y fraudulenta incluso estos 15 triunfos que la oposición, los diversos partidos, estamos logrando en Chiapas. Por eso esta denuncia. Quiero informar a ustedes que hemos decidido luchar juntos en Chiapas por la defensa del voto de los hombres y mujeres del Estado. Hemos decidido luchar juntos porque el órgano electoral regrese al marco de la legalidad y porque el INE tome las medidas que le corresponden para garantizar que el cómputo del miércoles se lleve a cabo de acuerdo con la ley. Los triunfos que el PRD está obteniendo en estos 8 municipios y en 2 más que el PREP aún no da el resultado porque le faltan 19% de casillas por computar, vamos a seguir luchando por el triunfo de los candidatos y candidatas del PRD, pero también exigiremos el respeto a los triunfos de los candidatos del PAN, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y de Morena, que han luchado por lograr triunfos y que hoy están en riesgo en una maniobra que queremos denunciar e impedir de aquí al miércoles próximo. Esa es nuestra declaración y si hay preguntas, con todo gusto. Ya tenemos un listado de preguntas. Comenzaremos con Norma Patiño de México Nueva Era. Buenas tardes a todos. La pregunta, ¿procedería una solicitud como frente de partidos políticos en Chiapas? Entiendo que están formando un frente para esta defensa del voto ciudadano en el Estado. Al menos, dijo usted, vamos a hacer un frente entre partidos políticos. Ajá. ¿Procedería la exigencia de anular la elección o reponer el proceso en otro periodo breve? Por otro lado, quien me la quiera responder. Con este autoritarismo y regresión electoral que se advierte, priva ya y no se ve que vaya a desaparecer en el futuro inmediato, México está viviendo ya en la ingobernabilidad, violación a derechos electorales, inseguridad, fugas, crisis económica. Y por otro lado, ¿qué piensan de la omisión de EPN, de Enrique Peña Nieto, el presidente, de no renunciar a su gabinete de seguridad ante estas circunstancias? ¿Sigue privando entonces el autoritarismo y la regresión? Pues ni los oyó, ni los vio, ni los escuchó, ni los leyó. Por su atención y respuestas, gracias. Como podrás observar, la compañera nos hace cuestionarios. Entonces nos dividimos las preguntas si quieres para... Por las prácticas en Chiapas hay que regresar a la lucha original del respeto al voto. Por lo que hemos visto en esta campaña federal en Chiapas y ahora local, un mes después, fíjense de qué tamaño son las cosas. En todo el país hay una tendencia a homologar procesos locales con federales. Hay gobernaturas de 1 año 8 meses, de 2 años, de 4 años, para que en un futuro, Gustavo Madero y yo fuimos senadores cuando aprobamos esta reforma de homologación, tengamos solo procesos cada 3 años. En la elección presidencial con federal y local, y luego 3 años después con locales, incluyendo gobernadores. El único estado
que ya teniendo homologado el proceso lo separó fue Chiapas. Debió haberse llevado a cabo la elección federal y local en junio, pues dejaron la federal en junio y trasladaron la local a julio. ¿Con qué objeto? Bueno, primero, garantizar un cargo completo de las 12 diputaciones federales juntos, PRI y Verde, y luego competir entre ellos un mes después por las presidencias municipales, en donde solo en 2 municipios, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, hay una alianza PRI-Verde. En el resto del estado las alianzas son Verde, con Mover a Chiapas, y el otro se llama Chiapas Unido. Son 2 partidos locales que son subsidiarios del Partido Verde localmente. Juegan con 3 partidos, con 3 emblemas. Por lo tanto, la lucha por la defensa del voto lo recuperamos nuevamente como bandera, después de 27 años de haber iniciado esta lucha en aquel tiempo. Segundo, el Tribunal Electoral Estatal y el Tribunal Federal deberá conocer de las denuncias que hemos presentado los diversos partidos, evaluar la calidad de la elección y tomar decisiones sobre los resultados electorales que está empezando a aparecer en el PREP. Y nosotros iremos a los tribunales a exigir el respeto pleno a los resultados. De las otras preguntas se las paso al presidente Madero. Gracias. A ver, Norma Patiño. A ver, sí estamos queriendo recurrir a frentes amplios, Norma, solidarios, no solo para cada uno defender nuestros triunfos y resultados. Queremos ser solidarios y defender de la misma manera y con la misma intensidad y convicción cualquier voto obtenido por cualquier partido político. Y este frente, que en lo local se ha consolidado, en lo federal estaremos también impulsándolo para hacer una mancuerna y para traerlo a la visibilidad nacional, Norma. Nos preocupa que estos temas queden encapsulados en debates locales y que no se genere una discusión y un análisis político nacional, que es lo que queremos hacer con la ayuda de ustedes. Porque el rosario de trampas, de diseños, de mecanismos para tener elecciones desiguales con proclividad y favoritismo a ciertos partidos es innumerable. Ahorita que estaba escuchando al presidente del PRD, recuerdo que uno de los temas que tenía desconcertados allí a nuestros candidatos son los topes de campaña. Curiosamente, en uno de los estados más pobres del país tienen los topes de campaña más altos del país. Les doy un ejemplo. Para ser candidato a diputado federal por distritos más grandes y por periodos más largos, el techo de campaña era de 1.4 millones de pesos. En Chiapas no. En Chiapas era de 9 millones de pesos. Para que ganara el que tuviera más dinero, el que pudiera obtener mayores recursos, y obviamente sabemos quién patrocina. Por eso nosotros estaremos defendiendo estos votos. Nos preocupa el silencio, la tardanza y la opacidad del Instituto Electoral. La gente está irritada y molesta y no va a permitir un fraude electoral flagrante. La regresión autoritaria y la ingobernabilidad sí van de la mano. Sí van de la mano el que se cierren las puertas del diálogo, la inclusión y la representatividad de las distintas opiniones, voces, intereses y fuerzas políticas. Por eso vemos con preocupación este fenómeno, el fenómeno de la restauración del autoritarismo. Pero también vemos con preocupación, Norma, el desmantelamiento sistemático de la oposición a través de su fragmentación,
Hoy tenemos la mayor fragmentación política de la historia de nuestro país, pero combinado con un autoritarismo azucarado, que no es amargo para que la gente no haga gestos, es un autoritarismo que está endulzado para que la gente no se preocupe, y pone a todos los partidos en una misma categoría para criticarlos a todos por igual. Sin embargo, uno solo es el que lucra con esta situación, el famoso PRI gobierno. Y ahora, con la mancuerna del Verde, que se vuelve el ariete para poder construir con simulaciones partidos distintos al PRI que son el mismo PRI. De esta manera presenta diputados por el Verde que son priistas y que eventualmente, ya instaladas las 63 legislaturas, pasarán a integrar la bancada del PRI. Esto es lo que estamos viendo con alta preocupación, y el año que entra también tendremos 11 procesos electorales para gobernador, y desde hoy estamos precisamente alertando para impedir que esto prospere. Ahí la dejo yo, con esta preocupación mayúscula que queremos volver reflexión nacional. Jorge Chaparro, de Efecto Noticias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tendría 3 preguntas nada más rapidísimo. La primera es, bueno, sí hay denuncia, sí hay preocupación, pero no he visto ninguna acción que hayan mencionado hasta este momento. Es decir, habrá movilizaciones, habrá denuncias ante el INE, que ya dijeron que va a baños, entonces pues no puede haber garantía realmente de que haya solución de parte de la autoridad. ¿Qué acciones están ustedes planteando como frente o como bloque de partidos opositores al PRI y al Partido Verde que llevarán a cabo en Chiapas? La segunda tendría que ver si esto dará tiempo pues para que antes de que tomen posesión se pueda resolver los tiempos, en este caso, qué tanto van a jugar en contra de la oposición. Y finalmente me gustaría ver si pueden regalarme una opinión respecto de lo sucedido ayer en Michoacán, en el municipio de Aquila, donde pues hubo el ejército agredió a los civiles y hay por lo menos un niño muerto. Me gustaría conocer su opinión. Gracias. Primero, el PRD va a recorrer la ruta de la legalidad para defender los triunfos y para denunciar la calidad de la elección ayer en Chiapas. Para eso creamos las instancias jurisdiccionales. Tengo poca confianza en el Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, debo decirlo con claridad, porque al igual que el órgano electoral está cooptado, atrapado por la autoridad estatal. Pero el Tribunal Federal ya tiene antecedentes de las graves irregularidades cometidas en Chiapas. El Tribunal Electoral, en una acción inédita, ha ordenado al INE iniciar acción contra los consejeros y consejeras del actual instituto, y por lo tanto sabe de la mala calidad de la elección que se llevó a cabo ayer. Por lo tanto, con nuestros equipos de abogados nacionales estamos preparando a partir del miércoles del cómputo las acciones. A partir de ayer mismo ya presentamos los primeros recursos y a partir del miércoles continuaremos con ellos. En el segundo tiempo, bueno, vamos a ajustarnos a los tipos legales. El PRD no tiene más instrumentos que la ley para tratar de sujetar a quienes han actuado al margen de ella en este proceso electoral. Lo seguiremos haciendo. Y por lo tanto también manteniendo diálogo con todos los partidos de oposición que estén en la disposición de hacer una causa común en la defensa del voto de los chiapanecos. Es lo que vamos a hacer. Sobre el tema de Michoacán, se viene
sumar a la necesidad de revisar jurídicamente, legalmente, el papel del ejército en la seguridad pública. Creo que este tema es una asignatura que está pendiente desde hace varios años y que llega el momento de exigir que entre todas las fuerzas políticas revisemos la legislación en la materia. De hecho, nosotros solicitamos formalmente como Partido de Acción Nacional que el presidente Enrique Peña Nieto retirara su decálogo de la seguridad y la justicia que presentó en noviembre del 2014, porque no tuvo el respaldo ni la aceptación que se requiere y porque no atiende a la solución de los problemas reales, se queda en la espectacularidad de las medidas. El Partido de Acción Nacional incluso está proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública vuelva a ser una secretaría independiente y no esté dependiente de una secretaría política, que es la Secretaría de Gobernación. Esa es la tendencia en el mundo, pero cuando el PRI regresó a Los Pinos, dio también en esto pasos en reversa, pasos hacia atrás, a hacer depender de un órgano político, la Secretaría de Gobernación, un tema de Estado, que es la seguridad nacional, la seguridad pública. Por eso son temas que mientras no se resuelvan, no se atiendan con una visión de Estado, seguiremos padeciendo esta inseguridad en nuestro país. El tema de la inseguridad no está resuelto por más que se traten de dar cifras y hacer un discurso en sentido contrario. Es un tema de diseño institucional inadecuado, ineficaz y también inundado por la corrupción, como lo acabamos de constatar en la cadena de corrupción que permitió que el delincuente más buscado se fugara de una cárcel de máxima seguridad. Y por cierto, este tema que decía el presidente que sería imperdonable que se fugara el Chapo otra vez, pues desgraciadamente no está cumpliendo con su palabra, porque en los hechos está perdonando la ineficacia y la corrupción que permitió que esto sucediera. Que fuera imperdonable sería que actuara en consecuencia y que se tomaran las medidas para no perdonar estos actos con las personas encargadas de la seguridad. Nosotros en el PAN insistimos en que este tema deberá ser analizado iniciando la próxima legislatura, la 63ª legislatura, una legislatura que será muy compleja porque tendremos que analizar desde el inicio un paquete económico restrictivo con la famosa propuesta del presupuesto base cero y con un PRI que tiene con sus aliados los 160 diputados. Estas serán las condiciones en las que tendremos que legislar y también contener estas políticas públicas que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Luis Gutiérrez, de La Razón. Antes, por favor, someto un complemento respecto a Michoacán. Para el PRD resulta muy preocupante y grave lo ocurrido ayer en el municipio de Aquila, porque muestra el alto riesgo que se tiene utilizando de manera indiscriminada al ejército en las tareas de seguridad interna. El informe aún no queda claro qué fue lo que ocurrió, si fueron disparos directos, si fueron esquirlas, si fueron rebotes, si hubo intercambio de disparos o solamente de un solo lugar salieron, pero el hecho de que el ejército otra vez esté involucrado en presuntas o posibles violaciones de derechos humanos con pérdida de vidas es muy grave. Y me parece que es necesario exigir pronto, muy pronto, y creo que legisladores de diversos partidos preparan ya
un pronunciamiento en la Comisión Permanente el miércoles con respecto a este tema, un informe de qué fue lo que ocurrió en ese municipio michoacano y si fallaron los protocolos que norman el uso excesivo de la fuerza, y si hubo disparos directos y quiénes son los presuntos responsables. Habrá que exigir esta investigación. Ivette Gutiérrez, de La Razón. Muy buenas tardes. Preguntarle si mencionaban a los funcionarios del Estado, mencionaban a los consejeros. ¿Tienen alguna lista de algunos funcionarios? ¿Van a pedir destituciones, sanciones? Como segunda pregunta, mencionaba usted, señor, que el PRD va a seguir la vía legal. ¿Qué vías o qué acciones va a tomar la Acción Nacional? ¿Otros partidos le han mencionado qué vías van a tomar para solucionar esto? Gracias. También agotaremos todas las instancias legales, las instancias políticas. De hecho, lo que queremos es darle cauce a esta insatisfacción, a esta protesta que se está generando, para que no se desborde y que sea una manifestación constructiva institucional, que es las que Acción Nacional impulsa, siempre dentro del margen de la ley, pero con toda firmeza. Nuestro partido estará insistiendo y defendiendo nuestros votos, los votos que nos otorgan los ciudadanos, con toda la fuerza de nuestro partido y en alianza con todas las otras fuerzas políticas. Es un déjà vu de una situación que ya habíamos vivido en este país, que ya nos habíamos juntado para combatir juntos el fraude electoral, el fraude que vuelve a florecer. Y esto es una mala noticia. Sin embargo, a esos capítulos estamos regresando, a los capítulos fundacionales de nuestros organismos e institutos políticos, que fueron los que detonaron que salieran como fuerzas emergentes a defender el voto, la libertad y la democracia en nuestro país. Bien, Carlos Cordero, de Cuatratín. Buenas tardes a los dos presentes. Para salir un poco también del tema, tomando premisa a todos estos pronunciamientos contra el PRI gobierno, PRI gobierno y sus aliados, digamos de así, esta conferencia en conjunto es una probadita o un adelanto de lo que veremos al arrancar la próxima 63 legislatura, el 1 de septiembre, si el PAN está priorizando revertir la reforma fiscal. Ya usted ya había asumido anteriormente el compromiso que el PRD podría unirse. Ve usted muy adelante, compañero de Cuadratín, tiene buen olfato. Pues algún significado tendrá esta presencia conjunta de los dos presidentes nacionales, seguramente. Lo que puedo adelantar es que los 61 diputados y diputadas del PRD, que serán convocados a principios de agosto por el Comité Ejecutivo Nacional para revisar agenda legislativa, prioridades, actuación del grupo parlamentario del PRD y las prioridades del periodo de septiembre a diciembre particularmente, van conjuntamente con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD a fijar los temas que vamos a colocar en la agenda de la Cámara de Diputados y de Senadores en la búsqueda de mayorías legislativas para hacerlos posibles. Hay varios temas: el tema de la seguridad, el tema del combate a la corrupción, el tema de la revisión de la reforma hacendaria en sus partes más filosas, sus partes más agresivas,
que efectivamente en un foro hace unos meses Gustavo y yo coincidimos en un organismo empresarial y coincidimos públicamente en que es necesario revisarlo. Y yo adelanto simplemente un tema: las diputadas y diputados del PRD, los senadores, en acatamiento a resoluciones del Consejo Nacional, abrirán un amplio espectro de coincidencias con la oposición para impulsar medidas comunes de carácter legislativo. Vamos a verlo ya en términos muy concretos cuando esto se lleve a cabo, pero seguramente ustedes verán al PRD particularmente buscando coincidencias con otros partidos de la oposición y adoptando una actitud enérgica frente a la conducción que el gobierno está haciendo del país. Yo agregaría también que llegó el momento de los frentes amplios, de los frentes comunes para la defensa de los derechos, los intereses y la agenda de los ciudadanos. En estos frentes amplios se manifestarán en cada una de las oportunidades de la vida política de nuestro futuro próximo. Uno va a ser, sin duda, la agenda legislativa, en donde ya lo hemos comentado con el presidente del PRD, las coincidencias que tenemos en algunos puntos particulares, en donde trataremos de unir fuerzas políticas para impulsar esta agenda. Y el tema de la seguridad, el tema del combate a la corrupción, el tema fiscal, el tema del combate a la pobreza, la desigualdad y el incremento al salario mínimo, son algunas de las materias que nos unen, en las que hemos generado coincidencias y en las que avanzaremos con propuestas que puedan impulsarse en forma común. Nuestra Constitución ya advierte también nuevas figuras asociativas adicionales a las alianzas, incluso son los gobiernos de coalición, las figuras de coalición de gobierno, y estas, más pronto que tarde, habrán de ser los vehículos que los ciudadanos podrán contar para encontrar fórmulas distintas, novedosas, que le den al país mayorías estables y gobernabilidad. Una fragmentación política como la que estamos viviendo en México nos obliga al trabajo político, a la construcción de acuerdos, a la suma de voluntades, a la negociación, con la única mira de encontrar soluciones profundas a los grandes problemas de nuestro país que venimos arrastrando desde hace décadas y que no han podido ser solucionados, y que son los que las grandes mayorías nos reclaman. Las grandes mayorías nos están mandando un mensaje muy claro hoy. El mensaje dice: nuestros problemas no están resueltos, se siguen arrastrando. Necesitan que la democracia le dé resultados tangibles. Y este es el gran reto de esta generación de actores políticos, porque si no, las alternativas populistas, demagógicas, pueden encontrar los oídos ansiosos de la gente que ya no tiene confianza, esperanza. Y este es el reto que en el Partido de Acción Nacional nos hemos fijado. Liliana Padilla, de Milenio. Buenas tardes a los dos. Aprovechando que están juntos, quisiera que los dos me dieran su opinión entonces sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. Parece que los dos pues tienen la misma postura. Me gustaría saber si pues van juntos PAN y PRD a demandarle al gobierno federal y en particular al presidente la remoción del secretario, por un lado, y por el otro, que sean un poco más claros. ¿Sabían lo que iba a suceder en Chiapas?
pero saben lo que puede suceder en los procesos electorales del año que entra. Estamos viendo el inicio de la construcción de frentes amplios, de otras alianzas como Oaxaca, como Puebla o como la fallida en Sinaloa. A ver, de dos preguntas, Lía. El PRD ha dicho, lo dijo el martes pasado, después de los acontecimientos en el penal de alta seguridad del Estado de México, que era necesaria la revisión de la actuación del Gabinete de Seguridad Nacional, que eso es una facultad del presidente de la República, facultad constitucional, y que esa evaluación del gabinete, una revisión de su actuación, no puede esperar tiempos políticos para después del informe del 1 de septiembre. Varios de ustedes estaban allí ese martes que yo lo informé. Y hoy simplemente lo reitero, el país sigue esperando una decisión del presidente para pedirle cuentas a sus colaboradores y para tomar medidas extraordinarias para enfrentar esta crisis de seguridad que desde mi punto de vista se está convirtiendo ya en una crisis política del gobierno del presidente Peña Nieto. Solo él es el responsable de tomar medidas para hacer ajustes o de mantener a su mismo equipo. Nadie más tiene la responsabilidad, de acuerdo con la Constitución, que el presidente de la República. Y por lo tanto, creo que el país completo está a la espera de una actuación del presidente, seguramente lo está meditando después de su regreso del viaje internacional. Ya pasó prácticamente 4 días desde que regresó al país, estuve el jueves por aquí de regreso, ya estamos en lunes, ya ha pasado más de una semana de esta fuga de repercusiones nacionales e internacionales y no se ha anunciado ningún movimiento en el Gabinete de Seguridad Nacional. Para el PRD sigue siendo, y lo reiteramos, necesario que el presidente ejerza sus facultades y revise el funcionamiento de su equipo de colaboradores en esa área. Y estoy seguro de que la Cámara de Diputados y en la Comisión Permanente que está sesionando, ese tema es un tema que sigue abierto. Y el segundo tema, primero lo primero, el Consejo Nacional del PRD se reunirá los primeros días de agosto. Va a tocar diversos temas, el balance electoral de la jornada de julio, el tema de Chiapas, por supuesto, las medidas de organización interna, la celebración de su Congreso Nacional que nos ordenó el Tribunal Electoral llevar a cabo en los próximos meses. En el caso del PRD lo haremos antes del 24 de noviembre. Y uno de los temas que el Consejo Nacional del PRD deberá abordar es el tema de su política de alianzas 2016. No puedo adelantar una definición al respecto porque no la hay todavía, hay un debate interno, pero estoy seguro que la primera semana de agosto el PRD tendrá una definición de cómo irá y con quién irá en la elección del 2016. Liliana, el PAN ya lo dijo, hasta en boletín lo pidió, lo exigió. Es una facultad única del titular del Ejecutivo, de nadie más. Pero esta facultad también es una responsabilidad, el reconocer que en México vivimos una crisis institucional de confianza, una crisis de credibilidad y que para atenderla se tienen que tomar medidas. No se puede ignorar esta situación, no hacer nada o esperar que las cosas cambien haciendo lo mismo. En cualquier democracia del mundo, estoy seguro que ya hubiera habido actos, acciones más contundentes, destituciones más inmediatas y de más alto rango que nada más los custodios que estaban mirando los televisores en ese momento. Creo que no se puede ser tan autocomplaciente, el pensar que no pasa nada y que esto con el tiempo quedará en el olvido.
porque el problema de la falta de credibilidad, de la falta de confianza, es que nuestro país está en una zozobra. Es un ánimo muy perjudicial para una democracia que quiere construir un mejor futuro para los millones de mexicanos que nos lo están reclamando, los millones de mexicanos que siguen en la pobreza, en la exclusión. El combate a la impunidad, a la corrupción, siguen siendo grandes demandas. Y es un gobierno y un presidente que tiene que actuar y tomar medidas para transmitirle y restituir esta confianza con los ciudadanos, esta confianza perdida. Para concluir, Héctor Gordoa de Mundo Fox, por favor. Gracias, buenas tardes. Dos preguntas y si me puede responder una a cada uno, por favor. Ya fue Tlatlaya, ya fue Ayotzinapa, ya fue, podemos mencionar varias de Michoacán en general. Ayer lo de Aquila. El ejército mexicano reconoce lo que ocurre en Zacatecas, que aparentemente elementos del ejército participaron en un levantón, secuestro y ejecución de unos jóvenes. Acaba de emitir el comunicado. ¿Cuántos errores más se deben permitir? ¿Cuántos maquillajes más por parte de las fuerzas federales para tratar de ocultar este tipo de situaciones que terminan dañando a la sociedad? Y la otra es también un poco en el tema de Michoacán. Quien se levanta para defender su tierra, defender sus propiedades, defender a su familia, hoy está preso. Ayer intentaron detener o detuvieron a uno que también era autodefensa. Mientras tanto, los delincuentes son liberados, se fugan o son libres con el apoyo del gobierno. ¿Cuál es el mensaje que se da en este caso tan lamentable? Gracias. Bueno, pues el mensaje es muy claro, se llama impunidad. Y es un terrible mensaje, el que el 95% de los delitos en México queden impunes. Y cuando un delincuente llega a la cárcel, se fugue. Este es un mensaje terrible que reclama una resolución de Estado. El combate a la corrupción y a la impunidad es un paso indispensable para la construcción del futuro democrático de nuestro país. No puede haber, por todas las reformas que hubiéramos aprobado en el Pacto por México, si no hay un combate a la corrupción y a la impunidad, no van a funcionar, no van a servir de motor, ni van a tener los beneficios para la mayoría de la población, que es lo que estamos buscando. Por eso, creo que hay que entender el mensaje de la realidad, lo que está sucediendo, y no tapar el sol con un dedo, no ignorar, no simular más. En el PRI les encanta la simulación y en México estamos hartos de la simulación. En las preguntas específicas, mientras se insista en mantener al ejército en tareas de seguridad y se vaya posponiendo la preparación y capacitación de la gendarmería y de los cuerpos policíacos capaces de sustituir a las Fuerzas Armadas, el riesgo va a seguir siendo alto de que miembros del ejército se vean señalados o involucrados en violaciones de derechos humanos o en acciones de uso de la fuerza excesivos. Siempre lo hemos dicho en el PRD, se está poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas de un desgaste excesivo al participar en acciones de esta naturaleza. Y me parece que en el caso de Michoacán, reitero lo que ha dicho el gobernador electo Silvano Aureoles, no se puede mantener por más tiempo la autodefensa de los civiles armados para contrarrestar a los civiles armados delincuentes. El gobierno tiene que asumir sus responsabilidades y espero que pronto en Michoacán haya una nueva estrategia en donde el gobierno federal y el gobierno del estado asuman sus responsabilidades para que no haya más grupos armados de civiles que terminen en enfrentamientos con otros civiles que están en la delincuencia ni nada por el estilo. Yo confío en que pronto pueda haber una modificación sustancial en esa materia.
Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Finalmente, un anuncio. Me informan que los videos sobre Chiapas ya están disponibles en la página del PRD. También se los compartiremos en el chat de WhatsApp. Gracias.